estamos en Cusco desde Santiago de Compostela. Vamos a hablar sobre humanizar la historia, ¿no? El cómo y el porqué, sobre todo del porqué, ¿no? A estas alturas del nuevo siglo urge reforzar la imagen humanista de nuestra disciplina. Hace más de un siglo que la historia se ha separado de la literatura, se ha definido como una ciencia empírica, primero, después como una ciencia social, y eso ha supuesto grandes avances en el conocimiento del pasado, en la definición de nuestra disciplina, y en el desarrollo, por lo tanto, de las sociedades en las que estamos instalados, ¿no? Desde donde nos financian, porque la inmensa mayoría de nosotros, profesores e investigadores, pues estamos en centros públicos de investigación, en universidades, ¿no? La investigación y la enseñanza a los diferentes niveles se ha beneficiado de ese cambio de la historia desde las humanidades a las ciencias sociales. Pero todo esto han tenido sus efectos secundarios, lo que ya podemos llamar cientifismo, ¿no? De manera que, sin responder a una voluntad explícita, cosificamos el objeto de nuestra investigación, desvalorizando por lo general, de una manera sostenida, como precio a pagar por nuestra definición como ciencia, desvalorizando, decía, el papel de los hombres y las mujeres como hacedores de la historia. Yo me percaté de este problema, sí, empíricamente, como historiador de las mentalidades, cuando fui consciente de la dificultad para extender entre la comunidad de historiadores la necesidad de hacer una historia de las mentalidades, como nos enseñaron los terceros anales franceses. Entonces me di cuenta que no solo nos enfrentábamos a las propias dificultades para estudiar la mentalidad de los actores históricos, ¿no? Que exigía y exige una interdisciplinariedad con la psicología, pero ese no era el problema esencial de los obstáculos para el salto de la historiografía, de la economía y la política a la mentalidad. El problema esencial es que no está claro para qué necesitamos estudiar los pensamientos, los sentimientos, el imaginario, los hábitos de los actores históricos, ¿no? El positivismo, que nos ha dado la primera definición de la historia como una ciencia que trabaja con fuentes, al mismo tiempo generó el mito de la neutralidad del historiador. Se decía y se dice que el historiador no es un juez, que no tiene que posicionarse sobre si los hechos que analiza son buenos, son malos, lo cual realmente es una perversión. Pero no solo es una perversión desde el punto de vista de una ciencia social, es una perversión desde el punto de vista de cualquier disciplina humanística, ¿no? Es que, y si somos, por ejemplo, un historiador del área de historia contemporánea, que estamos haciendo una investigación sobre el Holocausto, ¿podemos ser neutrales? Porque el tema no es silenciar, como se dice, los valores que nos sustentan,
a nosotros, historiadores. El problema es que por omisión podemos estar justificando la barbarie. En ese caso, el asesinato genocida de buena parte de la población alemana y no alemana que no le gustaba a los gobernantes nazis de Alemania, ¿no? Entonces es un problema. También para América Latina, por ejemplo, la conquista y la colonización posterior pues supuso pues también supusieron masacres y explotación del mundo indígena, la desaparición de civilizaciones muy importantes prehispánicas, y sobre lo cual no podemos ser neutrales, ¿no? Bien lo sabemos porque ahora en una conferencia anterior organizada por mis colegas de Huánuco, allí hablábamos de que tanto a un lado como al otro lado del Océano Atlántico estamos viviendo un revisionismo neocolonialista, ¿no? En el que participan también historiadores españoles y desde luego escritores españoles, más quizás que historiadores. Y sin embargo son insensibles a la hora de hacer historia a los destrozos causados por la conquista de América y la colonización por parte de los españoles, ¿no? Y yo a veces me pregunto, es que se trata solo de una negación de la humanidad, en este caso del mundo indígena, o al mismo tiempo no es una negación de la propia humanidad, del revisionista en este caso, porque la ideología puede mucho, y la ideología, porque esto es más ideología que enfoque historiográfico, y la ideología que ahora empieza a estar en auge en el mundo, como pasó en el siglo XX, niega la humanidad de determinados sectores sociales, etnias, etc., ¿no? Imaginaros la gravedad del problema que nos enfrentamos por la vía del historiador como simple notario de la realidad que investiga, y del pecado humanista que se puede cometer sobre todo por vía de la omisión, no tanto de la acción, pero también, porque esta tendencia a volver a los años 30, 40 europeos o a la época de los 70 en América Latina, pues está ahí, ¿no? Y reverdece una ideología negativa de la humanidad de amplios sectores sociales, contra la que tenemos, en mi opinión, que tomar posición los historiadores, ¿no? Después del positivismo estamos haciendo un rápido recorrido historiográfico. El estructuralismo y el economicismo también entrañaron una subestimación clara del sujeto social, que es un sujeto humano, ¿no? Es decir, que el problema no solo quedó solucionado, el problema que había creado el positivismo, sino que se le dio continuidad por otras vías, ¿no? Y hoy tenemos una situación, como todos sabemos, en la historiografía internacional y nacional, de fragmentación de nuestra disciplina. Y tampoco es bueno, porque eso refuerza desde otro ángulo lo que venimos diciendo hasta ahora, porque despiezar el objeto nuestro, una vez que se reconoce su carácter humano, es deshumanizarlo. Despiezar el objeto es deshumanizarlo, porque además hablamos de que una vez que para investigar monográficamente dividimos en trozos, en especialidades, nuestro objeto histórico, que hay que hacer una síntesis posterior, interrelacionar los diferentes apartados que se investigan por diferentes subdisciplinas, pero eso generalmente no se hace, insisto.
despiezar nuestro objeto de investigación es deshumanizarlo. Coincidiendo con los finales del siglo pasado, también paralelamente a la fragmentación de la disciplina que hoy continúa, pues hubo cierta influencia de la moda posmoderna, ¿no? Y con eso pues tampoco avanzamos mucho, porque para los intelectuales, normalmente filósofos posmodernos, es el fin de la modernidad. Yo utilicé para difundir en las redes de Historia Debate esta conferencia la imagen del hombre con los brazos abiertos y representando al centro del universo que dibujó Leonardo da Vinci. Eso, lo dicho, para un posmoderno no quiere decir nada, es pura ficción y no tiene más fondo, pero sí tiene, porque estábamos en pleno renacimiento, en la primera lectura que podemos hacer referencia históricamente de lo que luego se llamó de una manera más clara en el siglo XVI humanismo, ¿no? El hombre centro del universo sigue estando naturalmente vigente y la ciencia de la historia no puede considerarlo pues como un elemento de ficción más, sino como algo mucho más poderoso, es decir, como el objetivo principal de los esfuerzos de la sociedad por conquistar metas de felicidad, bienestar y todo eso, todos esos valores a los que estamos obligados, por lo menos algunos, ¿no? Porque una historia sin ética es naturalmente mala historia. Urge, pues, descodificar la historia. El camino más fácil es actualizar el concepto de ciencia. En el momento que la historia nace como ciencia empírica, a finales del siglo XIX, ya en la ciencia naturales, en la física sobre todo, ya aparecen avances que van mucho más allá del viejo concepto positivista de historia y de la realidad, con un carácter determinista, mecanicista, etcétera, ¿no? Me refiero a la teoría de la relatividad de Einstein, al principio de Heisenberg sobre la incertidumbre. Yo he tratado sobre eso en otros trabajos, de manera que nos lleva a concluir que la historia es una ciencia con sujeto y que no se puede separar el objeto y el sujeto de la investigación en la búsqueda de la verdad, de la realidad actual o de la realidad pasada, de la verdad histórica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para descodificar a nuestra disciplina es redefinirla como el resto de las ciencias, como una ciencia con sujeto, donde la historia sería objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Hay humanos que hacen la historia y pues hay otros humanos más tarde que la escriben, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, por lógica y por humanidad, empatizar como historiadores con nuestro objeto humano de investigación, el pasado, sincronizarnos con ellos, ¿no? Siempre aportando el rigor, algo que por lo menos en la historiografía académica está sumamente admitido y sumamente practicado a partir de las fuentes históricas. Si nosotros no descosificamos la historia, no podremos cumplir la función social de contribuir a una relación pasado, presente y futuro fructífera para todos los humanos. Es decir, investigar el pasado para criticar y valorar el presente, si queréis
para valorar críticamente el presente y construir un futuro que sea de progreso para el conjunto de la humanidad, pues si no, no se entiende. Si se está buscando una humanidad que regrese al pasado y a sus peores momentos del pasado, pues naturalmente nosotros desde la historia tenemos que contribuir a que eso no sea así, a explicar sobre todo lo que fue ese pasado al que se quiere volver, que sería, digamos, nuestra función. Por lo tanto, hay que descosificar la historia, redefinirla como un proceso objetivo y subjetivo de conocimiento, para responder a dos necesidades, una de la propia de nuestra disciplina, de los historiadores, y es que si ahora volvemos a definir la historia como una ciencia humana, hay que ser autocrítico, porque nosotros a la hora de estudiarla mediante especialidades y subespecialidades hemos hecho esto que antes criticaba, es decir, aquello de que despiezar el objeto de investigación es deshumanizarlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ahora, en este nuevo siglo, contribuir a recomponer la objetividad de la historia desde el punto de vista de su dimensión humana. Es decir, tenemos que encontrar definitivamente la forma de restituir nuestro objeto de investigación en su unidad. Hemos fracasado en el pasado, por eso decía que hay que verlo autocríticamente, porque la historia total fue un fracaso, y ahora hablamos más bien de historia global, pero estamos comenzando, ¿no?, para tratar en nuestra investigación de interrelacionar los diferentes aspectos que se estudian desde diferentes especialidades. Porque claro, la humanidad de nuestro objeto de investigación no soporta el que el conocimiento se quede en el hombre político, en el hombre económico, en el hombre mental, etcétera, en el género. No, necesita un enfoque global para reconstruir la propia totalidad concreta que decía Marx de nuestra investigación, ¿no? La otra necesidad a la que tenemos que hacer frente es posterior, es exterior a la propia disciplina, y es algo que compartimos con otros científicos sociales, y es la necesidad de hacer frente y estudiar desde la historia a las amenazas de nuestro tiempo. Amenazas internas y externas, ¿no? Internas, en esta segunda década del siglo XXI tenemos, y es la más importante, el auge de la ultraderecha en el mundo, no solamente en términos políticos y de acceso a gobiernos en Europa y en América, sino desde el punto de vista de las mentalidades, ¿no?, actuales. Es sumamente grave y tiene que ver con las amenazas externas que sufre hoy la humanidad. Por ejemplo, en la década pasada, en los comienzos de esta década en que estamos, el COVID, la gran pandemia, ¿no? Nunca antes había pasado, bueno, desde la peste negra en la Edad Media, o la llamada gripe española en 1918, pero nunca en estas dimensiones, millones de muertos, etc. Y después otra, digamos, amenaza típica de nuestro tiempo, que va a incrementarse en las décadas posteriores, que es el cambio climático. Y ahí tenéis ejemplos, sobre todo hay partes de América Latina que de vez en cuando sufren pues tempestades y fenómenos catastróficos, etcétera, donde
muere mucha gente y no encontramos la manera de hacerles frente. En España acabamos de vivir este año La Habana, en Valencia, donde también pues ha muerto por mala gestión política en la comunidad autónoma de Valencia, muchos inocentes. ¿Qué podemos los historiadores hacer para ayudar al resto de la humanidad a hacer frente a estas amenazas globales que se ciernen sobre nosotros? Pues bueno, para empezar a hablar de historia, claro, porque las fuerzas políticas de extrema derecha que están ascendiendo a los gobiernos a las que antes hacía referencia, son un peligro para la humanidad para hacer frente, en cuanto a hacer frente a estas amenazas de la naturaleza. En la pandemia de 2020, perdón, ellos apoyaban al movimiento antivacunas, ¿no? Sin las vacunas hubieran muerto cientos de miles más de personas en el mundo, ¿no? En el caso del cambio climático y otras catástrofes de ese estilo también son negacionistas, dicen que eso no existe, como que no existe tampoco la violencia de género, que eso es un invento de los progresistas que hay en el mundo, ¿no? Que se han inventado eso de la violencia de género, nos hemos inventado eso del cambio climático, nos hemos inventado eso de las vacunas, y en lo cual entramos no solamente en el mundo académico, sino la ciencia en su conjunto y la mayoría o la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, son amenazas muy serias. El auge de la ultraderecha, porque ahora están accediendo al gobierno y porque nosotros tenemos que contribuir a responder a esa pregunta: ¿cómo puede ser que unas ideologías que provocaron la Segunda Guerra Mundial en los años 30, 40 y después las dictaduras militares en América Latina en los años 70, cómo puede ser que vuelvan ahora y además envueltas en un ropaje democrático para burla de todos los que hemos tenido que luchar contra esas dictaduras en el siglo pasado para implantar la democracia? Y eso necesita una respuesta por parte de los historiadores, y para eso tenemos que resignificar nuestra disciplina como una ciencia humanista. La extrema derecha desvaloriza la vida y lo humano, y se centran agresivamente en los sectores más desvalidos, más subordinados, más marginados, ¿no? Como los emigrantes, y dentro de los emigrantes, los niños emigrantes, como las mujeres, como los grupos que incluimos en lo que llamamos LGBTI, los niños sobre todo, ¿no? Porque, por ejemplo, por lo menos en España, la extrema derecha no le llama a los niños emigrantes, sino como hay una definición oficial que dice de menores no acompañados, bien porque han venido en patera, bien porque han muerto sus padres o lo que sea, y que ellos le llaman menas, los cosifican para poder simplemente echarlos de las residencias donde el Estado los cobija, hacerlos volver a su país y otras, o en casos más extremos, ya de autoría aparentemente individual, pues matarlos y etcétera, ¿no? Entonces aquí nos encontramos una ideología
aquí que estamos hablando de humanizar la historia, nos encontramos con una ideología que es antihumana, por lo menos en esos sectores más vulnerables, dirigida a estos sectores más vulnerables. No quiero acabar con lo que está pasando con los niños por parte de la extrema derecha sin nombrar el genocidio de la extrema derecha israelí en la guerra del último año, ¿no? Muy centrados en los niños, en los hospitales, en escuelas bombardeadas, etc. Es muy grave lo que está pasando y el historiador no puede vivir al margen de eso. Y para eso tenemos que hacer entrar en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de investigación, las amenazas que nos rodean a todos, ¿no? Y contribuir, junto con otros científicos sociales y otras instituciones, a combatir esto. Y combatir esto en términos políticos e ideológicos es combatir al auge sorpresivo de la ultraderecha en el gobierno en varios países de América Latina y de Europa, proceso que está sin terminar, que habrá más países ahora mismo. En Chile, un grupo minoritario dirigido por un tal Kast pues, tiene todas las posibilidades de ganar en la segunda vuelta electoral y acceder al gobierno de Chile, en este caso por el apoyo de la derecha tradicional a la extrema derecha chilena, que en estos tiempos, como en fin, los Estados Unidos también tiene un gobierno de ultraderecha y etcétera, pues en estos tiempos hay una gran influencia y una gran posibilidad para que grupos pequeños de ultraderecha acceden a gobiernos y hagan sus barbaridades, ¿verdad? No solamente desvalorizan a los humanos, centrándose en los sectores más vulnerables, los miembros de la extrema derecha, tanto ideológica como política, sino también nos crean un verdadero problema a los que vivimos de la verdad, es decir, los que nos planteamos, como en el caso de los historiadores, descubrir la verdad histórica, cuando nos encontramos que estas nuevas fuerzas políticas utilizan los bulos, los fake news de una manera habitual y no hacen diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. Así vamos muy mal, porque finalmente los resultados tienen que ver con ese desprecio por la verdad y esa elevación de la mentira, en fin, como una categoría en este caso, para esas políticas. Algo que por otra parte ya se hizo en la época nazi, ¿no? Por lo tanto, urge rehumanizar la historiografía. Antes decía, cuando nosotros en el siglo pasado nos definíamos como ciencia social, pues hablábamos también se hablaba de ciencia humana, ¿no? De las ciencias humanas, que en principio es un término que es sinónimo a lo que se llamaron humanidades, donde pues está el arte, está la literatura también, y otros procesos de creación y de conocimiento que no aspiran a la verdad, a descubrir la verdad con sus prácticas, ¿no? Sino simplemente más bien, pues eso, a la creatividad en arte, en literatura y en otras disciplinas. No sé, lo que en mi opinión hay que hacer ahora es volver a ese término de ciencia humana, pero ciencia, es decir, distinguiendo lo que es ficción, arte, digamos, de la ciencia humana, de la historia. Ha habido precedentes en esa dirección y que tenemos que ver con nuevos ojos. Por ejemplo, en el caso de Annales, Mark Bloch
en Oficio de Historiador o Introducción a la Historia, que es como el título del libro que se publicó en la versión española, definía la historia como una ciencia de los hombres en el tiempo. Eso no prosperó, porque también al mismo tiempo checar, por ejemplo, no desde Francia, desde Inglaterra, definía la historia como la ciencia de la sociedad en el tiempo, que también es justo, ¿no? Pero no insistía tanto como Marc Bloch en la dimensión humanística de nuestra disciplina, al considerar que nuestro objeto de investigación eran los hombres. Claro, hoy diríamos críticamente que son los hombres y las mujeres. Por lo tanto, este fundador de la Escuela de Anales, en fin, merece un recordatorio. Hoy en día, la Escuela de Anales, que fue la gran escuela renovadora del siglo, de nuestra disciplina en el siglo pasado, que ha dejado de estar tan, por supuesto, tan de moda, etc. Sin embargo, se recuerda a Marc Bloch, no solo en Francia, en general, hoy en día más por su dimensión humana, yo diría ciudadana, que como uno de los grandes renovadores de la historiografía del siglo XX, ¿no? Un alumno mío hace años fue a hacer una estancia académica a la ciudad de Lyon, y allí hay una estatua de Marc Bloch, ¿no? Y me decía que al final lo que se recuerda en Lyon es que fue el jefe de la resistencia antinazi. Bueno, hoy en día esta simpatía hacia Marc Bloch por su papel jugado en la resistencia está generalizado, pero de hecho fue torturado y fusilado por los alemanes en 1944. Pero yo aquí lo traigo a colación para que se entienda el humanismo que arrastraba Marc Bloch, más incluso que Lucien Febvre, en su propuesta de nueva historia que surgió en Francia, pero que se extendió a muchos países, desde luego a España, y pienso que también a América Latina. Es decir, no distinguía su papel como ciudadano y su compromiso como ciudadano de su compromiso como historiador, aunque naturalmente él hizo historia de las mentalidades, historia económica, diversos tipos de historia, trabajó sobre todo el campo, en la Francia medieval, etc. Otro precedente en el que podríamos apoyarnos era en el marxismo, el humanismo marxista, que en su tiempo, para los que éramos también próximos, igual que de Anales del marxismo en el siglo pasado, pues esto es una propuesta, fue más bien marginal, pero hoy hay que pasarlo a esa propuesta de humanismo marxista a primer plano. En el siglo XX fue una reacción al determinismo, al economicismo, eso está claro. Se decía con razón de que eso está más bien presente en los textos de juventud de Marx, pero yo, que más bien he trabajado con sus textos posteriores, ¿no? En una época, puedo decir que nunca renunció a ese humanismo marxista. Lo que pasa es que precisó con el paso de los años lo que entendía por el papel de los
hombres en la historia, ¿no? Y decía que los hombres en 1859, en crítica de la economía política, decía: los hombres hacen su propia historia en condiciones heredadas, y en lo segundo pues introducía la objetividad de la historia, pero ponía a primer plano, como ya había hecho antes en el manifiesto de 1848, el papel central del hombre en la escritura de la historia, superando en fin, lo que luego fue economicismo y el determinismo de la economía, sobre que no es, que tiene su parte de verdad en la evolución de la historia. Por lo tanto, hay precedentes no solo obviamente historiográficos a los que podemos acudir, sino sobre todo, ahora voy a referirme a los precedentes generales, es decir, comprensibles sobre todo para los historiadores. Ya comentamos algo antes. El humanismo nace en Italia en la segunda mitad del siglo XV. Quizás Leonardo da Vinci y el hombre universal de Leonardo da Vinci sea la prueba más evidente. Hay un humanismo renacentista, y ya en el siglo XVI pues, el humanismo pues, adquiere, digamos, más desarrollo. Si tenemos que dar un nombre de referencia, yo daría el de Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque él defendía los derechos indígenas frente a los colonizadores, él que era español, ¿no? Y que vino por esa vía a América Latina, y el humanismo le llevó a oponerse a la parte más violenta que tuvo la conquista y la colonización en América Latina, ¿no? Por lo tanto, ese es, digamos, el punto de partida. Después, durante la Revolución Francesa, en 1789, se aprobó la Declaración del Hombre Universal, del Hombre y del Ciudadano. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo toda una tentativa de crear una arquitectura de organizaciones internacionales, de valores internacionales, optimista, de apoyo a la democracia y a los mejores valores de la humanidad, y en 1948 la ONU publica la Declaración de Derechos Humanos. Eso está, por lo menos teóricamente, muy establecido hasta hoy en día, ¿no? Con el derecho internacional, con el derecho humanitario. Otra cosa es que sea efectivo, porque la ausencia de una autoridad pública mundial impide que buena parte del derecho internacional pues no se aplique. Es decir, si no hubiera estallado la guerra contra Gaza o la guerra contra Crimea a estas alturas del siglo XXI. Falta una autoridad política, pero en cuanto a referencias sobre derechos, eso está ya establecido y teóricamente enormemente asumido, y los historiadores también tenemos que remitirnos a estos derechos, a estos valores humanísticos que definen nuestras instituciones internacionales. Otra cosa es que tengan fuerza para imponerlos en todo el mundo. Por eso tenemos que echar una mano nosotros. La primera consecuencia de esta redefinición de la historia como una ciencia humana es lo siguiente. Si cogemos la definición de Marc Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Yo añadiría, para que se entienda, es la historia, la ciencia de todos los hombres y de las mujeres, claro, de todos los hombres, porque ahí es donde está el problema, y ahí es lo que tenemos que ayudar a resolver.
que todos los hombres se sientan, entren dentro de esa historia que nosotros tenemos que hacer, reforzando su dimensión humanista. Tenemos que hacer de la historia una ciencia incluyente, donde no se discrimine por raza, por género, por clase social, por religión. Claro, para empezar, estudiando todos los factores históricamente, relacionándolos con el resto de nuestros objetos de investigación, todas las etnias, todos los géneros, todas las clases, todas las religiones, como decíamos. Es decir, necesitamos un humanismo historiográfico. Yo ya he insistido en esto en mi conferencia plenaria en el 4º Congreso Internacional de Historia y Debate en el año 2010, que era así, historiografía de valores, planteando la historia como una ciencia humanística con sujeto social. Hay que hacer la historia hoy, en el siglo XX, visto lo que hay que hacer la historia con más claridad que nunca, de la humanidad y por la humanidad. En cuanto a compromiso de historiador, y de la humanidad porque hasta esa altura del siglo XXI la humanidad se ha globalizado, y los problemas que pueda haber en Extremo Oriente o en cualquier otro país del mundo los sentimos como problemas propios, ¿no? Por lo tanto, es más necesario que nunca hacer una historia donde el objeto no solo sea nacional o sectorial, sino también, ahora hay que hacer todo al mismo tiempo, global, ¿no? Tenemos que hacer historia de y por la humanidad. También desde Historia y Debate defendemos que el historiador debe investigar el presente desde el pasado y proyectarlo cara al futuro. Yo llamaría vuestra atención sobre lo que creo en este presente confuso y a veces violento en el que estamos viviendo. Deberíamos prestar atención a lo que, en mi opinión, es el actor para el cambio más importante, que es el movimiento social global que ha nacido en este siglo y que se ha manifestado pues a través de cientos de miles y a veces más de personas, sobre todo jóvenes, que se manifiestan en todo el mundo por causas de carácter nacional o de carácter internacional. Todos esos movimientos que van desde los indignados en la primera década, en la segunda década de este siglo, y en la tercera década de este siglo, pues lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que lo conocéis bien, porque en Perú, igual que antes en otros países, pues hay todo un movimiento de jóvenes nacidos en este siglo, que asimismo se llaman la generación Z, y que son los que en un momento dado y crítico, como vosotros conocéis, pues están manifestándose, y celebrar que buena parte de esos jóvenes que lo han hecho aquí, antes lo han hecho en otros países y en el futuro lo harán también dentro y fuera de América Latina, sean estudiantes nuestros. O sea, que todo eso salga a la universidad, porque la universidad siempre ha sido el centro a lo largo de la historia de las movilizaciones por la mejora de toda la sociedad, además de centros de formación y de educación para nuestra juventud, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esto. Quizás este año que hubo
bastantes movilizaciones de dimensión nacional, de dimensión internacional. Lo más destacado sea la solidaridad con Gaza contra la agresión de la extrema derecha israelí hace un mes. Creo que no estuvo especialmente coordinada, pero sí coincidente ante el alcance gravísimo de la masacre que se hizo sobre la población civil por parte del ejército israelí gobernado por la extrema derecha. Ha habido manifestaciones en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, cientos de miles quizás, millones. Bueno, 7 millones ya hubo manifestándose en Estados Unidos por la democracia, en el movimiento no kings, no reyes en Estados Unidos de América contra Donald Trump. Entonces, este actor que no es fruto de una organización, sino que tiene carácter más bien espontáneo, pero que cada vez que hay un problema importante sale bien en un país, bien en otro, bien globalmente coordinados, como en el caso de Gaza, es, digamos, el mayor motivo de esperanza para cambios que hagan de este mundo un mundo más habitable en lo que queda del siglo XXI. En fin, hay nubes negras en el horizonte y desde la historia debemos aportar algo a construir un relato pasado, presente, futuro, marcado por el optimismo histórico, generador de esperanza y creando una nueva ilustración que supere las críticas que podemos hacer de lo que ha sido esta nueva ilustración de origen francés, pero que estuvo viva a lo largo del siglo pasado. Pues necesitamos una nueva ilustración para que la humanidad salga adelante. Nada más, viva Perú y la generación Z.